sigue creciendo como iglesia santa, como iglesia que Él ha apartado para Él como cuerpo de Cristo. Estamos teniendo un crecimiento especial, un crecimiento importante, un crecimiento que ha ayudado a cada uno de los hermanos de una manera individual, pero también ese crecimiento ayuda a todo el cuerpo, como mirándolo de una manera grupal, todos unidos. Recuerden lo que habíamos hablado del cuerpo, cómo se ayudan mutuamente por las coyunturas que los unen. Todo esto, hermano, gracias a Dios, como le decía ahorita, y gracias a esa palabra viva, santa, que Dios sigue hablando, entregando a través de sus ministros. Le doy gracias al Señor porque tanto el pastor Omar como mi vida es Dios, es el Señor a través de su Espíritu que nos pone ese denuedo para poder entregarles a ustedes una verdad bíblica, una palabra que los forme, los capacite. Entonces, la iglesia sigue en ese crecimiento y vamos hacia la meta, la unidad de la fe. Vamos hacia la meta y vamos hasta la estatura. Vamos a llegar hasta la estatura de ese varón perfecto en el nombre de Jesús. Antes de iniciar con la palabra que hoy Dios nos quiere dar, vamos a hacer una oración. Me pidieron oración aquí en el chat. Seguimos confiando en todo lo que Él hace, en sus maravillas. Amén. No pierda la fe, hermana. No pierda la fe, hermano. Porque la fe está puesta en el Salvador de su alma. Pero sabemos que este Salvador obra en tu cuerpo, en tus células, en tu corazón. Obra en tus necesidades también. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar entonces, iglesia, con esta enseñanza acerca de el crecimiento integral de la iglesia. Estamos mirando, por la gracia del Señor, estamos viendo lo que hombres como Pablo, el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como el mismo Judas, Santiago, Juan, el apóstol Juan, llegaremos donde Juan para la próxima semana, aquellos consejos prácticos, aquellas palabras que ellos dejaron escritas a través de sus cartas a la iglesia, esas palabras que todavía siguen obrando, esas palabras vivas, porque la palabra del Señor, recuerde que es espíritu, es viva y es vida también en nosotros. Y esa palabra sigue obrando en el corazón de cada uno de los hermanos de la iglesia, pero también obra en el corazón y en la vida de las personas que se están acercando al Señor porque Dios los está llamando. Hoy vamos a seguir mirando al apóstol Pedro en su segunda carta, aquellos consejos que le estaba dando a la iglesia en general y en especial a los expatriados, decía Pedro, aquellos que habían salido de Jerusalén, aquellos judíos que habían salido expatriados a diferentes ciudades. Él les había escrito y había dejado una consigna en esta carta para que cada uno de ellos tuvieran una orientación, una enseñanza que iba a servirles para su edificación. Hablábamos de las virtudes que el creyente debe tener. Esas virtudes que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos tener. Hoy vamos a seguir mirando el por qué escribió Pedro esta carta, por qué Pedro habló de esas virtudes, para qué lo hizo y cómo termina en un capítulo que vamos a mirar una frase bien especial diciendo crezcan en algo que tenían que crecer. ¿Y para qué tenían que crecer en eso? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos hable en esta noche. ¿Usted quiere que Dios le hable, hermano y hermana? ¿Usted quiere que el Señor le enseñe esta palabra que tiene para su vida? ¿Usted quiere que Dios a través de esta palabra le dé crecimiento? Ore al Señor y dígale, háblame, Señor, enséñame, Señor, y hazme crecer a través de este alimento, tu palabra. Señor Jesús, oramos, Señor, a ti, pidiéndote en esta noche
que esta palabra que se va a entregar a la iglesia sea una palabra viva, una palabra que transforme, que edifique, que lave, limpie y que salve también. Una palabra que pueda, Señor, hacer algo especial en el corazón de cada uno de los que oyen tu palabra. Que esta palabra, Señor, pueda traer un buen fruto espiritual. Que esta palabra, Señor, pueda dar crecimiento a la iglesia, tanto como iglesia general, así como iglesia individual, cada uno como individuo, parte de este cuerpo, miembros del cuerpo del Señor. Glorifícate, Señor, porque tu palabra nunca volverá vacía. Tu palabra hace la obra. Que todo sea para tu gloria y que todo sea para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, aquí creo que hay dos invitados que esta tarde pude invitar. La señora Juliana, el señor Elías. No sé si su hija también está conectada, pero le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús a este servicio, a este culto que hacemos para el Señor como iglesia del Señor. Somos la iglesia católica aquí en Cali y predicamos lo que la Biblia enseña, lo que la palabra habla, para que las vidas de las personas que oyen puedan tener vida verdaderamente. En el nombre de Jesús. Bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a, hermanos, entonces a partir de algo que les dijo Pedro en su segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 14. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leerlo más bien desde el versículo 2, hermanos. Desde el versículo 12, la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Ahorita miraremos algo del capítulo 2 y terminaremos con el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, está en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús, dice así: por esto, dijo Pedro a los hermanos, a la iglesia, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, dice Pedro, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También no se escucha. Yo procuraré, dice Pedro, con diligencia, y después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Repito lo que dije a lo último. Venga, yo silencio el micrófono, hermanos. Bien, dice Pedro, yo procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea, quiere decir después de mi muerte, dice Pedro, vosotros, la iglesia, podáis en todo momento, en todo tiempo, tener memoria de estas cosas. Venía Pedro de hablar acerca de las virtudes que el creyente, que la iglesia del Señor deben tener como iglesia, como creyente dentro de la iglesia. Recuerden de aquellas virtudes que hablábamos, que debían de ser añadidas, complementadas a la fe que tú tienes en Cristo Jesús. A esa fe que tú
tienes en el Salvador de tu alma. Esa única fe, como lo dice Efesios, una fe, esa fe en el Señor. Esa fe tenía que tener añadida todas estas virtudes que habíamos hablado: conocimiento, dominio propio, paciencia, acerca de el amor, el afecto fraternal. Todo esto con un fin. Y el fin era de que al ellos tener todas estas virtudes, decíamos que iban a estar de una manera diligentes, no iban a estar ociosos, sino que iban a estar diligentes en todo lo que requería del Señor, y iban a estar con fruto, dando fruto espiritual por las virtudes que tenían como creyentes. Pero todo esto que ellos iban a mostrar en su vida, lo hablábamos, era con un propósito que lo quería, o que Pedro quería que ellos lo tuvieran y que lo mostraran, y era el propósito de que no se dejaran engañar. Porque el apóstol Pedro, después de que termina diciendo: escucha, iglesia, el Señor ya me mostró que me voy, dijo Pedro. El Señor ya me mostró que debo partir, que debo dejar el cuerpo. Como quien dice, Él ya me dijo que voy a morir. Él ya me anunció que me moriré. Pero algo sí tengo presente, y es que les tengo que enseñar y dejar con buena diligencia esto escrito, para que ustedes tengan memoria todo el tiempo de lo que les estoy diciendo. Eso era lo que estaba diciendo Pedro a la iglesia. ¿Por qué? Porque de alguna manera Pedro sabía dentro de su ser, y lo que el Espíritu le estaba guiando, de que se iban a levantar dentro del pueblo del pueblo de Jerusalén, Israel, y los lugares donde ellos estuvieran, aún dentro de las personas que habían dicho o habían expresado una fe en el Señor, se iban a levantar falsos maestros. Por ahí dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Eso quiere decir que hay muchos que aún dentro del mismo rebaño salieron como falsos maestros. Y eso se levantaría. Y el apóstol Pedro en el capítulo 2 lo dejó bien claro, dándoles una advertencia. O sea, la diligencia que usó Pedro con la iglesia era una diligencia de dejarles bien claro a la iglesia lo que iba a sobrevenirle a la iglesia, lo que iba a pasar con estos hermanos judíos que habían creído en el Señor. Y era que así como en el tiempo antiguo se habían levantado falsos profetas, dice Pedro, en este tiempo, o sea, en el tiempo que él estaba, se levantarán también falsos maestros. Por eso en el versículo 16 del capítulo 1, el apóstol Pedro les continúa diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, le dice a la iglesia, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Quién más que Pedro, hermanos? Y cada uno de estos apóstoles que caminaron con Jesús, comieron con Jesús, hicieron milagros junto a Jesús, fueron edificados, formados, capacitados por el mismo Jesús. Estos apóstoles sabían que era caminar con el Maestro, sabían que era caminar con el Señor. Ellos lo habían escuchado, Pedro había escuchado cantidad de veces las enseñanzas que Jesús les daba en los diferentes lugares por donde iban, de aldea a aldea, cuando estuvieron en el monte, las parábolas que les enseñaban. Pedro lo tuvo que ver con sus propios ojos cuando Jesús subió al monte de la transfiguración y allá mostró su gloria, al punto en que el mismo Pedro que estamos hablando, que escribió esta carta muchos años después, ese Pedro ese día le dijo, Señor, tan bueno que la estamos pasando aquí, Señor, hagamos una enramada para ti, para Elías y para Moisés, porque vio una visión. Y en esa visión y en eso que vio en el monte de la transfiguración, dice la Biblia que estaba Elías, Moisés y el Señor.
Y Pedro, lleno de gozo y de emoción, dijo, no, aquí fue, quedémonos aquí para siempre. Ese Pedro vio su gloria. Este Pedro vio la majestad de Dios con sus propios ojos. Este Pedro, el que estamos hablando en esta noche, el apóstol Pedro, es un hombre que tuvo experiencias genuinas, cercanas con el Maestro, con Jesucristo. Él mismo que tuvo la oportunidad de seguirlo por todos lados, el mismo que recibió un legado de parte de Dios, el mismo Pedro que se levantó el día del Pentecostés, aquel día cuando el Espíritu Santo se derramó, cumpliéndose la profecía de Joel, cuando decía, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este Pedro que ese día se levantó frente a esa multitud y dijo, varones, hermanos, y comenzó a predicarles el evangelio. Ese mismo Pedro que estuvo presente cuando creyó esa multitud y se bautizaron más de 3,000 personas. Este mismo Pedro que iba al pórtico de Salomón a la hora de la oración en el templo y iba con el apóstol, con su compañero, y cuando estaban llegando a ese lugar, había un hombre en la entrada paralítico, y Dios lo usó para restaurar a este paralítico y que pudiera volver a caminar, diciéndole, después de que el paralítico le pide dinero, limosna, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Ese Pedro, que después de haber hecho esta sanación con el poder de Dios, porque él mismo dijo, no me miren a mí, no fui yo, esto que ha acontecido fue en el nombre de Jesucristo y por el poder de él, para que no vean como si yo por mis propias fuerzas lo hubiese hecho. Ese mismo Pedro, después de haber sanado a ese paralítico con el poder del Señor, fue llevado a la cárcel, fue azotado, pero no encontraron en él qué más acusarle para tenerlo retenido y lo soltaron. Y este Pedro salió de la cárcel gozoso por haber sido tenido digno de padecer por causa del nombre del Señor y lo que había sucedido. Este mismo Pedro que le estoy hablando, iglesia, fue el Pedro que fue a Cornelio, un hombre gentil. Imagínense un Pedro que estaba puesto, era para los judíos. Recuerda que Pedro es apóstol a los judíos, Pablo apóstol a los gentiles, pero siendo escéptico con los judíos, este Pedro que le estoy hablando, hermanos, fue enviado por el Señor Jesucristo. En una visión, nuestro Señor le habla a Pedro y le dice, oye, Pedro, necesito que vayas a una casa de un hombre llamado Cornelio. Y en ese instante también Cornelio estaba orando en su casa, porque Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios y que daba limosna, dice la Biblia. No era pueblo de Israel Cornelio, no era parte de los judíos, era un gentil, pero Dios había visto en Cornelio algo especial. Dios había visto en Cornelio un corazón que quería buscar de él sin conocerlo a él, y le mandó a este Pedro a que le predicara, a que le enseñara quién era Jesús, al cual Cornelio no conocía. Lo mandó a su casa y Cornelio en la visión lo manda a traer, y Pedro, como Dios le había hablado, este Pedro fue a la casa y comienza a explicarle quién era Jesús. Y dice la Biblia que mientras Pedro aún hablaba el discurso, el Espíritu Santo descendió, cayó sobre los que estaban en la casa, y todos comenzaron a hablar en lengua por el Espíritu. Y este Pedro que estoy hablándoles tuvo que decir, wow, de modo que sobre los gentiles también se derrama el Espíritu Santo, como en nosotros, acordándose el día del Pentecostés. Y eso lo usó Dios para que Pedro no fuera incrédulo frente a los, o referente a los gentiles, sino que creyera que Dios también les iba a salvar. Y ahí se bautizó Cornelio con su familia. Ese Pedro que le estoy hablando, iglesia, es el Pedro que está escribiendo esta preciosa carta a la iglesia misma. Es el Pedro que sabe que se va a morir. Vea, hay algo que me impacta de Pedro en esta carta, hermanos. Y desde que leí ese pasaje, yo quedé impactado y sigo impactado. Lo que me impacta de este pasaje es poder ver cómo un hombre como Pedro
tenía tan claro lo que era en Dios, tenía tan clara la misión que tenía de parte de Dios. Mire, él estaba en la cárcel y allá encarcelado el Señor le muestra, el Señor le habla. ¿De qué manera? No sé, la Biblia dice que él ya sabía cómo el Señor le había declarado que iba a abandonar el cuerpo. O sea, él está diciendo, ya el Señor me mostró que me voy a morir. Mire a Pedro en esa situación. ¿Qué haría usted si de alguna manera una voz espiritual, el Señor, yo que sé, en oración, te muestra que te vas a morir? ¿Qué harías? Quizás correría desesperado a un hospital. Quizás llamaría inmediatamente al pastor, pastor, ayúdame en oración porque como que me voy a morir, sentí algo raro que me voy a morir, sentí un presentimiento que me voy a morir. ¿Qué haríamos? Me incluyo ahí. Hoy le decía a alguien, si usted va a los hospitales están llenos de personas que no se quieren morir. ¿Quién se quiere morir? Y no estoy diciendo que Pedro se quisiera morir, pero veo algo impactante y es que Pedro, sabiendo que se va a morir, habiendo escuchado de parte de Dios que se iba a morir, no se puso a rogar, Señor, no me dejes morir. Tampoco dijo, escribo la carta a la iglesia en general para que oren por mi salud, oren para que no me acontezca lo que siento que me va a acontecer. No, Señor. Este Pedro lo único que hizo fue sentarse pensando en el propósito por el cual estaba ahí y por el cual Dios le había llamado. Y dijo, oiga, iglesia, tengo por justo, por necesario, por importante, es de suma importancia, en tanto que todavía estoy en el cuerpo, mientras estoy vivo, como quien dice Pedro, diciéndole, amonestaros y despertaros con amonestación. O sea, decirles, tengan cuidado, le voy a decir en qué. Y mientras me voy, mientras abandono el cuerpo, mientras muero, procuraré con diligencia, le decía a este Pedro, después de mi partida, que ustedes tengan la manera de recordar siempre las palabras que les estoy hablando. Oiga, qué valentía, qué osadía la de Pedro, el apóstol Pedro. ¿Y sabe por qué? Porque el temor de Pedro no era morirse. El temor de Pedro, o lo que Pedro estaba mirando a través del Espíritu, era que la iglesia iba a pasar por momentos difíciles. Era de que la iglesia iba a pasar por momentos, situaciones en donde se iba a encontrar con situaciones que los iban a apretar como tal, que los iban a querer ahorcar o que los iban a querer engañar, hablando de los maestros falsos. Y por eso le dice, es que miren, nosotros no les hemos dado a conocer, iglesia, el poder del Señor y su venida, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y en el capítulo 8 ya entonces dice, porque en el tiempo antiguo, lo decía ahora, hubo muchos falsos profetas. Asimismo se levantarán falsos maestros, dijo Pedro en ese entonces a la iglesia. Y si usted mira al apóstol Pablo en sus recomendaciones también dice lo mismo. Escucha, iglesia, se levantarán falsos maestros que conforme a sus concupiscencias engañarán a muchos. Y miren lo que dice, entre vosotros falsos maestros habrá que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán, oiga, se irán. Ese era el temor de Pedro. Muchos se irán detrás de esas fábulas, detrás de esas enseñanzas dañinas. Muchos se irán detrás de eso que le van a entregar. Seguirán esas disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mira el versículo 3 del capítulo 2 de segunda de Pedro. Y por avaricia, esa sí es brava, harán mercadería de vosotros. Mire cómo Pedro estaba preocupado. Es que yo lo que quiero entregarle hoy a la iglesia
Es ese consejo práctico que Pedro le habló a ellos para que hoy en día lo miremos nosotros, cómo lo podemos tomar hoy en día y cómo esto va a dar edificación a la iglesia. Mire, Pedro está a la iglesia que esos falsos maestros lo que iban a hacer en ese entonces, le estoy hablando de casi 2000 años atrás, era hacer mercadería por la avaricia que ellos tenían con las palabras, dice, fingidas. ¿Usted sabe qué es mercadería? ¿Usted sabe qué hace un mercader? De ahí viene la palabra o el estudio del mercadeo, de traficar, de vender, de negociar. ¿Verdad? Un pastor un día me dijo que tuvo un sueño como muchos negociaban o querían negociar con las almas. Mire, usted vaya analizando si eso no es muy similar a lo que hoy en día se vive en lo contemporáneo. Y Pedro tenía ese temor y quería dejarle a la iglesia bien clara todas las cosas que podrían sobrevenir sobre ellos. Y dice, estos hombres que hacen esto, los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. ¿Sobre quién? Sobre esos falsos maestros. Y su perdición no se duerme. O sea, está diciendo, esos están perdidos. Pero los que los siguen a ellos están más perdidos que ellos todavía. Ahí donde se cumple, ciegos, guía de ciegos. Y Pedro estaba advirtiendo a la iglesia, me voy a morir, pero antes que me muera, les voy a dejar con buena diligencia que después de que me muera, recuerden estas palabras para que no se dejen engañar. Y comienza a mostrar cómo Dios no perdonó a los ángeles que perdieron o que pecaron y perdieron su dignidad y los arrojó al infierno. Cómo Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio. Comienza a mostrar los juicios que Dios trajo sobre cada tiempo de la humanidad en lo antiguo. Comienza Pedro a traer toda esa situación del Antiguo Testamento, antiguo tiempo, esos juicios y cómo Dios obró justicia en esos momentos frente al pecado, para hablar acerca de estos falsos maestros que encubiertamente querían introducir en el pueblo y en la iglesia esas falsas enseñanzas. Y todo termina en el capítulo 3 diciéndoles Pedro, aunque esto va a pasar, aunque les van a querer hablar de una manera y de otra, solo les voy a recordar algo. Amados, le dice en el capítulo 3, después de hablarle de los falsos maestros y el castigo que esos falsos maestros iban a tener, le dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas los despierto con exhortación en vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria. Mire, vuelve y le dice, para que tengáis memoria. Allá leíamos que iba a procurar con diligencia que después de su partida tuvieran memoria de lo que él había hablado. Y aquí ya les está diciendo, les escribo en esta segunda carta y los amonesto en vuestro limpio entendimiento con exhortación, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, vuelve y menciona ya, pero estos sí son profetas de Dios, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea que aquí le está diciendo ya a la iglesia, recuerden siempre el fundamento. Eso es lo que quiero decirles, tomando también nosotros ya como sabemos lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 2 versículo 20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, que es Cristo, ¿cierto? Pero aquí Pedro les está diciendo para que tengan memoria. ¿De qué tienen que tener memoria? ¿Qué es tener memoria? Recordar. Acuérdate de las palabras. Le estaba diciendo Pedro a la iglesia de estos judíos expatriados. Acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los profetas. Como quien dice, encajen toda la situación, todo lo que ellos profetizaron, todo lo que iba a venir. Pero también recuerden y tengan memoria del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea,
fundamento, Cristo. Acuérdense de todo esto. Acuérdense en que tienen un fundamento firme en el Señor. Sabiendo esto, que en los posteros días, vuelve y lo repite Pedro, hablando de los tiempos que vendrían, vendrán burladores, andando conforme o según sus propias concupiscencias. Mire, burladores, burladores. Tremendo, tremenda palabra, porque un día yo me acuerdo que el Señor nos enseñaba y nos decía que hay muchos que prácticamente, tomando esta palabra que dijo Pedro, se burlan del evangelio y se burlan de las almas, con las enseñanzas falsas que dan, con las enseñanzas falsas que le entregan al pueblo. Y todo esto es de acuerdo a las propias concupiscencias que hay en ellos, su propio pecado. Y ahí vuelve y el apóstol Pedro le recuerda, hagan memoria de lo que los profetas y los apóstoles hemos dicho, porque vendrán en el tiempo venidero burladores que solo caminan conforme a sus propias concupiscencias. Oye, y así hay mucha gente que dice, pero es que, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible que alguien que predica la palabra haga esto? ¿Cómo es posible que él se decida ser pastor? Y mire, ahí está la respuesta. Es que está escrito. Iban a venir falsos maestros, falsos. No eran maestros de Jesús, falsos maestros. Pero también dice, vendrán burladores. Se burlarán de la fe, se burlarán de la iglesia y profesan ser piadosos, pero no son piadosos. Aparte, habrán mercaderes de tu fe por avaricia, por codicia económica, que querrán hacer mercadería de la fe, del evangelio. Eso lo dijo Pedro. Y otros dirán, estaba hablando en ese tiempo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esto no es la segunda venida. Estaba hablando a judíos que podrían también levantarse y muchos decir, oiga, ¿no crees que el Mesías va a venir? Y no se dieron muchos cuenta que el Mesías, que el Cristo vino y esto le mataron. Muchos aún ahora en Israel, muchos esperan, o por decirlo todos están esperando el Mesías. Vaya usted a Israel y diga que Jesucristo es el Mesías. Vaya usted a Israel y diga que Jesucristo es el que había de venir. O más bien diga que Él es el Cristo, Jesús el Cristo. Cristo y Mesías ungido, el que había de venir. Vaya, dígalo, a ver qué le dicen. ¿Cómo lo tratan? Ellos están esperando el Mesías y muchos iban a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está que no lo vemos venir? ¿Dónde está el rey que vendrá? Como quien dice, pero oye, ¿no se han dado cuenta que ya vino? ¿No se han dado cuenta que Él ya estuvo entre nosotros? Y nosotros que somos iglesia, le decía Pedro, sí lo sabemos, pero estos falsos maestros van a introducir muchas herejías, van a burlarse, van a hacer mercadería y van a preguntarle a la gente, mira, ¿dónde están? ¿Dónde está Él que no viene? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, no ha pasado nada desde que nuestros padres durmieron, todos los patriarcas. Eso quería decir Pedro. Estos, dice Pedro, ignoran voluntariamente. Mira esta palabra, hermano. Fuera diferente que dijera involuntariamente. Uno dijera, pues, era involuntario, como que por ignorancia lo hacían. Pero aquí dice, ignoran voluntariamente, o sea, sabían. Y por eso ignoraban. Que en el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Que proviene del agua y por el agua subsiste. La palabra creadora. Recuerda que Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha.
La palabra de Dios creó los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios se sostiene todo el universo. Por la palabra. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. La misma palabra de Dios trajo juicio en el tiempo antiguo con Noé, por la manera como ellos vivían, y vino el diluvio. Pero dice Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por la palabra creadora, por la palabra que habló y se ejecutó el juicio de Dios. Ahora están reservados por esa palabra y guardados, ¿sabe para qué? Para el fuego. En el día del juicio y de la predicción de los hombres, perdición, perdón, de los hombres impíos. Mire, esta mañana escuchábamos una hermosa enseñanza de parte del pastor Omar, en donde hablaba acerca del bautismo, un bautismo. ¿Cómo quiere ser bautizado? Decía, y ese era el mensaje que quería el pastor también darnos, y lo que interpretaba yo cuando escuchaba el mensaje. Vas a ser bautizado porque de una u otra manera vas a ser bautizado. O serás bautizado en Espíritu Santo, o serás bautizado en fuego. Pues aquí Pedro estaba diciéndoles, es que en ese tiempo el mundo fue negado por agua, por la palabra que Dios habló, por la ejecución de su palabra, del juicio por el pecado, esa palabra que había hecho todo, esa palabra que sostenía todo, esa palabra trajo un juicio. Pero para este tiempo, decía Pedro, hace 2000 años, están reservados los cielos y la tierra por esa misma palabra. Pero ¿sabe para qué están reservados y guardados? Para el fuego del juicio. Porque habrá juicio y la perdición de hombres impíos. Muchos se van a perder. Y ahí en ese fuego será ese bautismo, bautismo de fuego. El Señor os bautizará, dijo Juan, con Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego no es que el fuego es lo que quiero, no, Señor. Este fuego es fuego de juicio. Mas sigue diciendo, mas, oh amados, iglesia, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora ya lo trae al tiempo de la iglesia y a su segunda venida, diciendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y aquí ya es la promesa de volver por la iglesia. Recuerde que Cristo, y le estoy hablando algo que Pedro dijo hace mucho tiempo, pero le estoy hablando a la misma iglesia, no que tenía Pedro como audición, sino la misma iglesia que compró Cristo, porque tú eres parte de esa iglesia. Y mira lo que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos maestros se iban a levantar diciendo del advenimiento como Mesías, pero otros de los que salían del rebaño, del pueblo mismo, iban a salir de ellos falsos maestros que también iban a decir, no viene, se demora, mire todo lo que hablan los apóstoles, que él ya viene, que se guarden, que se cuiden, que vivan en santidad, que esperen al maestro, pero el maestro no viene, ellos están esperando en una esperanza falsa, ficticia, pero Pedro dice, no Señor, es que el poder que les hemos dado a conocer no es un poder ficticio, no es un poder de palabras fingidas, ni siquiera de una filosofía huecas, sino que nosotros, dice Pedro, hemos visto al Señor con nuestros ojos, hemos visto su majestad y sabemos lo que él habla, sabemos lo que él dice y que lo cumple. Estos hombres en este tiempo esperaban al Señor. Yo no creo, hermano, y me atrevo a decir esto, que para Pedro fuera a pensar que el Señor se iba a demorar 2000, 3000 años. Para ellos ya casi venía el Señor otra vez por ellos. Se fue, pero ya vuelve. Hagamos el trabajo, vamos y predicamos, vamos y digámosle a las almas que no le conocen, que le conozcan, que se conviertan, que él está siendo paciente para que ellos lleguen al arrepentimiento porque él vuelve. Estaba hablando de la venida. Pero les termina diciendo, recuerden, miren, aquí está, el Señor vendrá como ladrón en la noche.
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y mire el versículo 11, que aquí es donde está el plus de lo que está hablando Pedro a esta iglesia. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o sea, como quien dice, iglesia, si ya saben y entienden que la tierra va a ser consumida por el fuego, si ya saben de que va a haber un juicio sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, en el tiempo antiguo el juicio fue con el agua, que anegó el mundo entero en agua y la gente murió por esto como juicio de Dios por el pecado. Pero le está diciendo, si ahora saben de que ese juicio vendrá con fuego, los elementos ardiendo descenderán del cielo y caerán, puesto que estas cosas, todas estas cosas han de ser deshechas, el mundo, la tierra, ¿cómo? Pregunta. O más bien hay un signo de admiración. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí entra el plus. Aquí entra lo especial. Las virtudes que había hablado Pedro, y entre esas virtudes está el conocimiento para que no se dejaran engañar con falsos maestros que iban a venir en los posteriores días. Pedro se encarga, después de hablarles de que el Señor va a volver, de que el Señor va a venir, que no se dejen engañar por fábulas, por burladores, por mercaderes con avaricia que harán engañarles. Y les dice, es que va a pasar el juicio del Señor de esta manera. Ustedes, ¿cómo no van a vivir de una manera santa? ¿Cómo no van a andar vosotros en una vida santa y piadosa en su manera de vida? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Mire, esperando y apresurándoos. Ese esperando y apresurándoos no quiere decir esperen pero corran. No. Esperando y acercándose más hasta que llegue ese día. Porque día a día, cada día que vivimos, cada día que pasa, aquel día se acerca más. Así se demore 20.000 años o se demore 2 días, pero ese día se acerca más. Y este esperar lo podemos conectar con una de las virtudes que el mismo Pedro dijo a la iglesia: paciencia. Paciencia. La espera es paciencia. Si yo espero, es porque debo ser paciente. Tengo que tener paciencia en mi espera. Pero aquí está hablando de esperar ¿qué? Esperar lo que tú quieres en tu vida aquí. Esperar que te salga el proyecto. ¿Tú qué estás esperando? ¿Cómo estás viviendo tu vida diaria? ¿Cómo estás caminando en tu manera de vivir? ¿Cómo es esa vida cotidiana, segundo a segundo? Si es una vida santa y piadosa, y recuerde que esta piedad también es virtud que hablaba Pedro. Si estás caminando diariamente de una manera santa y piadosa, nuestra manera de vida como iglesia es una vida santa y piadosa, santa para el Señor, apartado del mundo. Aunque estamos en el mundo, no nos contaminamos con las cosas del mundo, con el pecado que hay en el mundo. Estamos apartados de esto, porque Él nos apartó. Vivimos en el amor que Él nos ha derramado en nuestros corazones, y ese amor se debe reflejar para con los demás en toda nuestra manera de vida. Así estamos viviendo. Y si estamos viviendo eso, dice el apóstol Pedro, espera. Pero no está diciendo aquí, espera la casa que te va a llegar o que quieres tanto. Tampoco está diciendo aquí, espera a ver si te sale el proyecto de viajar o de irte para otro lugar. O espera a ver si te sale ese negocio que tanto quieres. No, Él no está hablando de nada de eso. Él está diciendo a la iglesia lo que verdaderamente la iglesia debe esperar. La iglesia no debe esperar nada más sino su venida. Eso es lo que la iglesia espera. Mientras Él vuelve por la iglesia, ¿sabe qué hay que hacer?
Hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Hay que seguir predicando a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo el evangelio de Cristo. No porque el Señor esté tardando su venida, sino porque sabemos ya que Él es paciente, que Él sí está esperando y espera que tú, amigo que me estás escuchando, procedas, des el paso en el llamado que Él te está haciendo. Dios te está llamando a cuentas. Dios te está diciendo, ven porque te quiero salvar, te quiero perdonar, te quiero introducir en mi reino precioso, te quiero trasladar del reino de las tinieblas al reino amado de Jesucristo. Ven, ven, ven porque te quiero hacer una nueva criatura. Y por eso Él sigue siendo paciente. Él sigue siendo paciente. La Biblia dice que el Señor no es que Él no se aire, sino que Él es paciente. Porque la ira vendrá, la ira de Dios vendrá y se revelará desde el cielo contra toda impiedad, pero Él es paciente. Ahora tú eres paciente si sabes esperar en Él. Y mientras espera, te apresuras, te acerca más a su venida, te acerca más a sus promesas, te acerca más a esa venida del día de Dios en el cual dice la Biblia, los cielos encendiéndose serán deshechos. Y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué harías tú, hermano y hermana, amigo y amiga que me estás escuchando, si miraras al cielo, ahora salieras a la parte de afuera de tu casa y miraras hacia el cielo y vieras bolas de fuego caer a la tierra? ¿Qué harías tú si las noticias dijeran que ahora sí, ese tal meteorito que da vueltas y vueltas se viene de frente a la tierra? ¿No dice la Biblia que va a pasar eso? Porque la tierra debe ser purificada, transformada. La creación, la tierra gime y espera que los hijos de Dios tengamos redención. Y todo esto será deshecho, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, muchos ni se darán cuenta en un abrir y cerrar de ojos, pero esto a usted, hermano, y a mí nos debe alentar, nos debe fortalecer. Por eso el Señor en Tesalonicenses, a través del apóstol Pablo, les dice, miren, aliéntense los unos a los otros. Yo en esta noche, a través de lo que Pedro estaba diciéndole a la iglesia en ese tiempo, también pretendo que usted sea alentado. ¿En qué sentido? En que usted sepa que su Señor vuelve. Pero mientras Él viene por usted, por mí, por la iglesia, para llevarnos a su reino eterno, para que estemos en la eternidad con Él y acomode esta tierra como un paraíso, porque Él de hecho hará de esta tierra aquel paraíso perdido. Pero usted y yo tendremos un cuerpo diferente y bueno, eso será algo glorioso, todo lo que será en la eternidad. Mientras eso sucede, seamos pacientes, apresurándonos hasta el día de su venida. Porque nosotros esperamos según sus promesas, dijo Pedro en el versículo 13, cielos nuevos y tierra nueva. Cielos, no dice cielo, cielos nuevos y tierra nueva. Y Juan, el mismo apóstol Juan en Apocalipsis, sus últimos capítulos también dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, la cual poseerá la iglesia, la amada, la esposa del Cordero. Por lo cual, iglesia, amados, dijo Pedro, estando en espera, sigue hablando de la paciencia, esperando de estas cosas, estando en la espera de recibir estas promesas, cielos nuevos y tierra nueva, aquí va, hermanos, procurad. La misma frase que habló para hablar de la virtud, en la virtud, para decir que añadan a la fe virtudes, las cuales estuvimos hablando la semana pasada. También dijo, sean diligentes en esto, añadan a vuestra fe las virtudes que hablamos. Y aquí está diciendo otra vez Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿cuáles cosas? Cielos nuevos, tierra nueva, su advenimiento, todo lo que pasará en el reino eterno con Él, yéndonos con Él. Procurad con diligencia, seamos diligentes, dice Pedro,
ser hallados por Él, gloria a Dios, sin mancha e irreprensibles en paz. Y en paz no quiere decir que usted tenga paz y tranquilidad. Esté usted en paz con Él. Y si tienes pecado en tu vida, ese pecado en tu vida no te deja estar en paz con Él. Eso no te deja estar en paz. Pero si Cristo, nuestro Señor, ha obrado en tu vida una reconciliación para con Dios, tú has traído o has tenido paz para con Dios, porque ya no hay un pecado en el cual Dios te va a acusar, sino que te va a haber justificado de tu pecado. Y cuando eso sucede, si el Señor viene, te va a hallar sin mancha, o sea, sin pecado, porque el pecado mancha la vestidura espiritual, mancha tu vida, te va a encontrar, y así es que Dios te tiene que encontrar, así es que Dios me tiene que encontrar, así Dios nos debe encontrar a la iglesia, sin mancha, sin pecado. ¿Y qué más? E irreprensible, que no nos reprenda por algo. Vea, es que le dije que hiciera y no. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado y te ha dicho, haz esto y tú no lo has hecho? Y si viene el Señor, te puede encontrar con una mancha. Y aparte de eso, puede decir, oye, te reprendo porque es que te dije que hicieras y no hiciste. O hiciste lo contrario. Y que te encuentre en paz con Él. Ten entendido esto, hermanos, que la paciencia de nuestro Señor es para que las almas se salven. Vuelve y lo repite Pedro, esa paciencia de Dios es para la salvación. Y dice, como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, en sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, esos falsos maestros, tuercen, como también las otras escrituras, todos los rollos escritos de los profetas del Antiguo Testamento, torcían para su propia perdición. Eso le estaba diciendo Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiendo, conociendo ya esto, de antemano guardaos. Tan lindo esto. De antemano, mire cómo termina, y aquí está todo ese sentido de esta segunda carta de Pedro. De antemano, o sea, le está diciendo, por favor, guárdese en iglesia. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los falsos maestros, de los falsos que se levantarían, caigáis de vuestra firmeza. Y termina diciendo, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento, virtud. Recuerdan que esto hace parte de las virtudes que se deben añadir a la fe. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sabe por qué Pedro termina así? Porque si una iglesia, como la iglesia a la cual le estaba hablando Pedro, esta iglesia de los judíos expatriados, los hermanos que habían salido, y aún todos los hermanos gentiles que se fueron convirtiendo y un día comenzaron a leer la carta de Pedro, entendían acerca del conocimiento, aquellos falsos maestros que se fueran a levantar de acuerdo a sus tiempos, a sus generaciones, iban a tener ellos a través del conocimiento la verdad presente para no ser engañados. Iban a saber cuál era su verdad presente para no ser engañados, para no ser arrastrados por inicuos. Hoy en día, iglesia, muchas personas están dejándose llevar de una ola, de un viento de doctrina, de una manera. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra, porque no conocen al Dios de la palabra, porque no conocen el propósito de Dios, porque no conocen lo que Dios quiere y el plan que Dios tiene para con el hombre, y por eso se llevan por olas, por vientos, por falsas doctrinas. Pero yo creo que en esta noche estas palabras de Pedro deben retumbar todavía en toda la iglesia del Señor a nivel general, a nivel mundial. Aquellos que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar del mundo,
porque para estos tiempos también vemos días peligrosos, para estos tiempos, para estas generaciones también vemos cómo se levantan falsos maestros, falsos pastores, falsos que quieren engañar, que quieren hacer mercadería del pueblo, que llevan una palabra que no es la palabra del evangelio, que llevan palabras de suavidad, palabras de psicología. Hoy en día, lastimosamente, iglesias lastimosamente han convertido los púlpitos en lugares de psicología, en lugares en donde están dando consejos psicológicos a las personas, cuando el púlpito donde el pastor o el predicador ser un lugar de un heraldo, de un hombre que proclame, que hable la verdad de salvación, que hable la verdad a las almas para que éstas sean salvas, que les dé esperanzas, que les hable acerca de su fe y cómo esa fe se va aumentando y creciendo en el Señor. Y en este momento y en estos tiempos, nosotros como iglesia en Cristo debemos también ser diligentes, oiga, diligentes en todo esto que hemos conocido, sabiendo que el Señor vuelve pronto, pero mientras vuelve con paciencia lo espero. Que tú, hermano, hermana, que en tu mente y en tu corazón tengas bien claro a partir de hoy que la esperanza del cristiano es la venida de su Salvador. Esa es la esperanza, hablando del advenimiento de Él. Obviamente Él ha hecho una obra salvífica para irnos con Él, pero lo que tú y yo estamos esperando es que Él vuelva por la iglesia para irnos con Él a la eternidad. Nosotros lo esperamos, así nos digan que Él no viene, así nos digan que se está demorando y así pasen los años que pasen, así nos muramos, hermanos, de aquí a mañana, no importa, moriremos esperando sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, moriremos esperando todo esto que Él habló, porque de la tumba Él nos va a levantar, que esa sea tu espera. Y mientras suceda esto, sigue predicando, sigue hablando, sigue enseñando la palabra de verdad, la palabra de Dios. Háblale a las almas inconstantes. Vaya y cuéntele la verdad de Cristo, del Evangelio. Vaya a ellos, porque el Señor está diciendo, iglesia, iglesia, los estoy preparando, iglesia, para que no duerman, sino que sean diligentes, para que vayan y anuncien las buenas nuevas de salvación, para que vayan y presenten esta palabra que salvará a las almas perdidas, porque Él está diciéndonos, hágale, hágale, iglesia, que yo soy paciente. Haga la iglesia que yo estoy esperando, hágale porque hay alguien por allá en una ciudad, hay alguien en un país, hay alguien en tu barrio, hay alguien en tu familia que aún necesita escuchar esta palabra, que esa persona necesita de corazón, hermano, te lo estoy diciendo, necesita que tú le hables, porque Dios le quiere salvar, porque Dios tiene un propósito con esa alma, y Dios está diciendo, haga la iglesia. Vaya, hable, hable, iglesia, vaya, hable, porque los quiero salvar. Por eso soy paciente para la salvación de ellos. Pero mientras pase eso, iglesia, no mires como para la derecha, para la izquierda. Hagamos como los caballos, mirando hacia el frente, mirando hacia la meta. Predicamos, anunciamos el evangelio, oramos por las almas. Crecemos en Él, pero miramos al frente, miramos hacia la meta, miramos hacia la promesa de su advenimiento y de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y así cuando llegue el falso maestro, cuando lleguen las falsas, esas herejías que lo que hacen es destruir, cuando lleguen esas falsas enseñanzas, ¿sabe qué va a pasar? Por el conocimiento que ya tienes en tu vida, no te dejas engañar, no te dejas engañar. No te dejas engañar. Al contrario, vas a ver cómo has crecido en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Un consejo hermoso de Pedro para la iglesia de esos tiempos, pero que muy claramente nos sirve para la iglesia en este tiempo. Vamos a orar. Son las 8:12, 1:12 nos hemos llevado en esta noche. Vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle al Señor
que muchas gracias, porque esta palabra que Pedro habló hace 2000 años, digamos, atrás, siempre repetimos, nos quedamos en el 2000 años. En sí no fueron 2000, como 1970 y algo, porque ya estaba próximo a morir y su muerte fue hasta el antes de Cristo, después de Cristo. Pero bueno, estas palabras que fueron hace muchos años atrás, esta palabra, esta carta viva, porque esta palabra tiene espíritu, esta palabra sigue siendo real y nos sigue enseñando y dando conocimiento para que tú no caigas jamás de la firmeza en la que Cristo te puso. ¿Y sabe cuál es tu firmeza? El fundamento. Tu firmeza es Jesucristo. Aleluya. Antes, al contrario, seremos diligentes. Y dile en esta noche, cierra tus ojos allá y dile en esta noche al Señor que cuando Él venga por su iglesia, tú y yo seamos hallados sin mancha, e irreprensibles y en paz. Y si ya han muerto o hemos muerto y el Señor demora unos años más, como dice, 1000 años como un día como 1000 años, no interesa. No es que demore, sino que es paciente. Recuerda la palabra, es paciente. Si en su paciencia viene dentro de 1000 años, que venga dentro de 1000 años. Pero que cuando Él venga, dígale, Señor, que cuando me levantes de la tumba, sea hallado sin mancha e irreprensible delante de tu presencia y en paz. Y en paz. Alguien que me está escuchando en esta noche necesita ponerse en paz para con Dios. Y mientras todo esto suceda, andemos, caminemos de una manera santa y piadosa en nuestra vida diaria, esperándolo a Él. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Sigamos creciendo, iglesia, con su palabra, gracia y conocimiento. Que el Señor le bendiga a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que hoy nos pudieron visitar en esta preciosa noche. Ya terminamos el servicio